Buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina Roldán, yo soy coordinadora de mercadeo de Integral. Muchas gracias por estar en este espacio con nosotros y muchas gracias a la CCI por darnos este espacio. El día de hoy vamos a hablar de las estrategias efectivas en la interventoría de proyectos viales. Estamos con Juan Carlos Sáenz. Él es director de Interventoría de Integral S.A., ingeniero civil de la Universidad Javeriana de Bogotá, con más de 33 años de experiencia en proyectos de alto impacto nacional como interventor y constructor. Vamos a hablar 40 minuticos y luego vamos a tener 5 minutos de preguntas. Al final les voy a pasar en el chat una encuesta para que nos ayuden respondiendo su experiencia. Muchas gracias por participar. Juan Carlos, adelante. Carolina, muy amable, muy buenas tardes para todos. Voy a proyectar y a compartir aquí una presentación que hemos realizado para exponer el objeto de la reunión que nos está convocando en el día de hoy. Y que tiene que ver básicamente con las estrategias efectivas que venimos implementando en el desarrollo de proyectos viales. ¿Me confirmas, Carolina, si se está viendo la presentación? Así es, se está viendo Perfecto. perfectamente. Ok, gracias. Entonces, para ir ya en detalle, tenemos un contenido de 5 puntos muy puntuales, muy estratégico, donde vamos a ver una introducción, cómo estamos desarrollando a nivel general las interventorías de proyectos de infraestructura, Integral S.A. como interventor. Vamos a ver un listado de los proyectos en los cuales actualmente nos encontramos realizando esta labor. Un cuarto capítulo que son los logros y éxitos de labores de la interventoría, donde pues básicamente todo lo que podamos hablar nosotros y exponer, todo se mide en resultados. Entonces, como producto de esos resultados, vamos a ver 2 ejemplos. Un proyecto que ya culminó y está en operación desde el año pasado, que es el cruce de la Cordillera Central, y un proyecto en ejecución que actualmente estamos en la construcción de los accesos del túnel Guillermo Gaviria Echeverry aquí en el departamento de Antioquia, para finalmente concluir con un resumen de las lecciones aprendidas que va a resumir los 4 primeros puntos. De eso entonces, pues como introducción, empezando por Integral, tenemos nosotros unos estándares de confiabilidad y oportunidad hacia el cliente. Tenemos toda una estrategia como empresa para realizar las funciones que como interventores tenemos asignados en contratos firmados con entidades estatales. Más adelante vamos a ver cuáles son esos proyectos. Y todo enmarcado como un tema de buenas prácticas. Incluso la Cámara Colombiana de Infraestructura ya emitió un documento hace un par de meses donde resume y compila pues todo este tema de buenas prácticas, que es un elemento fundamental para retroalimentar el desarrollo de proyectos exitosos, básicamente. Entonces, pues el Integral S.A. es una empresa, como todos conocerán, de más de 6 décadas, llevamos 67 años en ejercicio de las funciones de ingeniería y consultoría. Somos una de las empresas líderes en este gremio y participando en muchos proyectos. Uno de ellos, la línea de proyectos viales, es lo que hoy nos vamos a centrar. Y básicamente es una organización comprometida con la excelencia, ¿sí? Hay unos procesos muy sólidos, enmarcados en sistemas de gestión integrado efectivos, que no son un obstáculo, sino son una herramienta fundamental para conseguir los resultados que pues espera toda entidad que nos contrata a nosotros como interventores. El enfoque integral, entonces, como finalidad de la interventoría es participar activamente en el desarrollo
y consecución de objetivos que proponen las entidades. Nosotros no solamente como interventores nos limitamos a cumplir el contrato que tenemos, no, es un tema más allá, es un tema mucho más proactivo. Finalmente, el resultado que nos colocan en las manos es ejecutar bajo el seguimiento y control que hace una interventoría, pero llegar a un éxito en la ejecución de los proyectos asignados. Entonces, nosotros efectivamente como interventoría sí hacemos parte de las reglas, de las metodologías, lógicamente con todos los argumentos y todas las funciones propias de la interventoría, pero nosotros somos mucho más participativos. Repito, no nos quedamos en limitarnos a cumplir un contrato. Nuestro objetivo es, con buenas prácticas, con metodologías nuevas, con innovación, tenemos que llegar a conseguir resultados. Y eso nos enmarca entonces a esos principios de las interventorías modernas, donde pues lógicamente tenemos un tema del seguimiento y control detallado. Todo el tema, por ejemplo, de laboratorios, del control de calidad, del cumplimiento de las especificaciones, del control de cantidades, eso hace parte de la génesis de la interventoría y lo estamos haciendo. Se hace de una manera sólida, consolidada, actualizada. ¿Apoyada en quién? En un recurso humano. El tema del recurso humano es fundamental. Entonces debe ser un recurso humano, un grupo sólido, multidisciplinario para conseguir esos objetivos. Y el recurso humano utiliza otra serie de recursos que la compañía y los interventores, los consorcios donde nos encontramos, tenemos nosotros esos recursos que complementando al recurso humano, pues finalmente vamos a lograr el buen desempeño de nosotros como interventores. Todos estos tres capítulos que tienen mucho en detalle, los podemos resumir en que están cobijados en una variable fundamental que es el tiempo. El tiempo, como vamos a ver más adelante, es un factor de éxito. Si no sabemos manejar el tiempo, no va a ser tan exitoso o tan efectivo la labor de interventor o la labor de conseguir el resultado. Entonces tengamos en la cabeza esa variable fundamental que es tiempo. Entonces, dos formas de tener firmas interventoras o grupos interventores. La de la izquierda es la forma que no es la adecuada, la correcta, donde puede que haya interventorías polisivas o interventoría que deja es constancias para no tener inconvenientes a futuro. Entonces, constancias, escritos, comunicaciones, pero sin ningún enfoque proactivo. O peor aún, interventorías permisivas. No podemos tener interventorías que no cumplan o que sean laxas en el cumplimiento de sus funciones. O, peor aún, interventorías que no aporten para conseguir el objetivo del resultado. Esas son las interventorías que no deberían ser. ¿Cuáles son las interventorías enfocadas en conseguir objetivos? Las de la parte derecha, sea participativa, eficiente, dinámica y con credibilidad, factores que más adelante los desarrollamos. Que sea un colaborador con el cliente, la interventoría tiene que estar de la mano con el cliente, fundamentada en una estructura sólida de organización y con un sistema sólido documental, porque el tema documental en todo proyecto es una herramienta básica, tanto para el desarrollo como para después esa etapa de operación posterior. El tema documental es muy importante. Entonces, todos estos elementos, características, con la optimización de los tiempos para realizarlo, pues debemos llegar al objetivo que nos están encomendando. Aspectos adicionales o fundamentos de esas interventorías, donde, claro, controlamos los avances físicos y financieros, programas de inversión,
informes gerenciales, tenemos que tener claras las reglas del contrato, generar informes, aportes en cada una de las áreas de ejecución, blindar en la calidad de las obras que se ejecutan y todo esto enmarcado en confiabilidad en información que se suministra. Integral S.A. entonces pues participa no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. Actualmente aquí tenemos interventorías de obras principales, sobre todo en Colombia, y de lo cual vamos a detallar dos de ellas más adelante. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros en Integral como función de interventores? El tema de innovación, que nosotros ya lo vimos en diapositivas anteriores. El tema de innovación es un tema fundamental. Tenemos que marcar diferencia, y la diferencia está con buenas prácticas, pero con un bastión, una herramienta de innovación. Entonces, otras características que en este infograma le hemos colocado: tenemos un sólido sistema integrado de gestión, de la mano con un sistema documental actualizado, que eso va incluso ahora en nubes, en sitios virtuales para consulta de todo el que quiera acceder, con los permisos, lógicamente, que damos a cada una de las personas que van a estar consultando información general y particular del proyecto. Tenemos procesos sólidos y permanentes en evolución. La satisfacción al cliente, interno y externo, es otro de nuestros elementos fundamentales. Tenemos un alto clima organizacional con metodologías que utilizamos en el desarrollo de nuestras funciones gráficas, fotográficas y con videos al seguimiento de actividades de ejecución de obra. Y una oportunidad y confiabilidad en el suministro de toda esta información. Entonces, estas características aquí las podemos resumir en que requieren un liderazgo. Como toda orquesta, una orquesta sinfónica debe tener un liderazgo desde la cabeza, debe tener estrategias, esa interventoría, estrategias ¿hacia dónde? Hacia el resultado. Y con una gestión de conocimiento que es base fundamental de todo desarrollo de interventorías modernas. Entonces, para la variable de tiempo, en estos años, en todos estos años de ejercicio profesional, es una variable que a veces en la universidad no la resaltan. Nosotros desde la universidad, pregrado, posgrado, salimos con mucho conocimiento técnico, estratégico, financiero, pero esa variable de tiempo es una variable que en toda actividad, no solamente interventores, es clave. Entonces, aquí en la parte inferior de este símbolo de tiempo, tengo 4 tips, 4 ideas que la gente que trabaja conmigo sabe que siempre las tengo dibujadas, escritas en el tablero de mi oficina, donde el tiempo es oro. Hay tantas cosas por hacer que si no lo optimizamos y no lo valoramos, se nos va el día y las semanas haciendo polémicas, análisis y nada concreto. Entonces el tiempo debe ser efectivo y debe ser eficiente. Esa tercera idea, la capacidad de síntesis. Hay personas, colegas, compañeros que por informar más no sintetizan. Entonces, yo les digo, yo no quiero historia patria. Las cosas hay que sintetizarlas de acuerdo a la reunión o a la pregunta o al motivo de una reunión. La capacidad de síntesis fundamental y no alargarse. Entonces, el manejo del tiempo es fundamental para tener efectividad, optimización, planeación y no posponer. Si yo no manejo el tiempo correctamente, empiezo a posponer obligaciones, tareas, ideas, que no es el objetivo de una interventoría eficiente y moderna. Entonces vamos a ir con esta introducción, vamos a ver ejemplos donde finalmente todo esto que acabamos aquí de enmarcar en estas diapositivas, pues finalmente el logro de los objetivos es lo que habla.
El resultado es lo que nosotros podemos exponer y es lo que vamos a reglón seguido a tomar dos de los proyectos donde Integral ha participado. El proyecto del cruce de la Cordillera Central, que une la doble calzada de Calarcá con Cajamarca, inaugurado el año pasado en el mes de noviembre. Un proyecto exitoso. Lógicamente, muchos conocemos cuáles fueron los inconvenientes desde la génesis del proyecto y en su ejecución, pero donde finalmente, desde el año 2019, se le dio un empujón muy fuerte y obteniendo el resultado de tener en este momento, desde noviembre del año pasado, un proyecto en operación en el corredor estratégico que une Bogotá con la costa pacífica de Colombia. Y el segundo ejemplo de resultados y éxito es un proyecto en ejecución, que es el proyecto de los accesos, todas las obras civiles para llegar al túnel carretero que cuando se inaugure el próximo año va a ser el túnel más largo de Latinoamérica, sobrepasando al túnel de la línea, que en este momento es el más largo, el túnel carretero más largo. Entonces, vamos a irnos con el primer caso de éxito, el cruce de la Cordillera Central. Ya les dije, es un corredor estratégico principal que une la ciudad de Bogotá con la parte de Buenaventura, donde está el puerto principal en este momento sobre el Océano Pacífico. Y aquí, en la parte central, pues se tiene el Alto de la Línea, que es geográficamente, desde hace muchos años, un tema de difícil circulación, que se tenían unas condiciones que se fueron mejorando en los años, pero que evidentemente las condiciones topográficas marcaban un obstáculo, marcaban una bandera roja en toda la parte de operación de este corredor estratégico. Entonces, se estructuró desde hace un par de décadas de que se necesitaba un túnel en la parte superior para no tener que subir al alto de la línea a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para ello, la obra que se inauguró y donde Integral hizo parte de varios consorcios interventores, el último de ellos en toda la doble calzada, tanto en los departamentos de Tolima como Quindío, que los vamos a explicar más adelante, donde teníamos 60 obras entre túneles, puentes, intercambiadores viales, tramos a cielo abierto y puntos críticos que fueron atendidos y ahora los vamos a ver en unas fotos. Entonces, esa doble calzada, a las personas que no la han tomado, no han circulado después de la operación, es un proyecto emblemático a nivel de ingeniería, ¿sí? Donde entonces, con esas características de esa doble calzada, pues ya se tienen unos temas de operación liderado por el INVIAS también, y donde Integral hace parte desde el año pasado de la operación, la interventoría en la operación de ese corredor estratégico. Se disminuyeron tiempos importantísimos entre Calarcá y Cajamarca, mejorando la velocidad de circulación, mejorando también condiciones geométricas del corredor existente, y se generaron pues retornos operativos adicionales que no existían. Todo eso enmarcado en el resultado de la disminución de costos del transporte de carga y particular, que es pues una bandera de este proyecto. Y unas características de esa doble calzada, entonces aquí tenemos un esquema de que se hicieron obras tanto en el departamento del Quindío como en el departamento de Tolima. Donde entonces aquí podemos ver unas fotos panorámicas que se realizaron con todo el seguimiento de drones que nosotros estuvimos ejecutando en el desarrollo del proyecto, donde tenemos claramente una calzada existente, que es esta calzada aquí con curvas y contracurvas, y una nueva calzada, que es esta curva, esta curva y esta recta, donde entonces tenemos
dos calzadas de 2 carriles cada calzada y unidireccionales. Este es un intercambiador de los puentes que se hicieron. Este es uno de los puentes con estándares de seguridad y del cumplimiento de toda la parte de reglamentación de seguridad vial, que con unas características de topografía que siguen siendo bien críticas importantes, pues el tema de seguridad vial y dispositivos se implementó desde la entrada en operación de este proyecto. Más ejemplos. Fíjense las condiciones topográficas, la línea queda mucho más arriba a la derecha y aquí aparecen las dos calzadas y retornos operativos que se construyeron para entrar en operación la nueva calzada. Este es otro ejemplo muy importante de todos los túneles que se inauguraron. Se le hizo una acción emblemática adicional donde la interventoría fue participativa. ¿Cuál fue? La entidad quería resaltar las especies nativas de aves, fauna, flora de esa zona del cruce de la Cordillera Central. Es una reserva natural, es una reserva nacional. Entonces, se hizo toda la estructuración y diseño y la implementación de lo que aquí estamos viendo. Cada uno de los puentes y cada uno de los túneles tiene un nombre asignado. Entonces, este que está aquí es el túnel Las Mariposas en el departamento del Quindío. Pero entonces no solamente se nombró y se le colocó el título, se le colocó también gráficos, en otros casos esculturas, pinturas alusivas al nombre del túnel que se estaba inaugurando en ese momento. Entonces tenemos todo un corredor, aquí tenemos otro ejemplo de otro de los túneles cortos, este se llama el túnel Loro Oreje Amarillo, ¿cierto? Emblemático también de la zona donde hay palmas de cera, que todo este sector está cobijado con palmas de cera hermosas. Esos loros comen y viven en esas zonas. Entonces, ¿qué más importante que darle uno de los nombres de túneles al loro oreje amarillo? Aquí pues el título me lo está tapando, pero aquí esto es una lámina que refleja una palma de cera y en la parte superior está un loro como parte emblemática de este túnel. Túnel Las Tángaras, por ejemplo, otro túnel corto, y con las especies de las tángaras pintadas por artistas de la zona y alusivas al nombre del correspondiente túnel. Y aparte de los túneles, pues también este proyecto, también el departamento del Quindío, tiene esta obra emblemática que es un viaducto, se llama el viaducto Yarumo Blanco, que el yarumo blanco es otra especie muy, muy presente en toda esta zona del cruce de la Cordillera Central. Entonces se le dio ese nombre a este puente, este viaducto, que tiene 643 metros de longitud, unas pendientes importantes hasta el 9%, con unos radios también importantes, y aquí estas barreras amarillas, pues la foto no permite verlas, pero no son las barreras tradicionales, fueron barreras importadas de España, diseñadas e implementadas con normativa europea, dadas las condiciones geométricas y las condiciones de altura que tiene este puente sobre el terreno natural que se ve aquí en la base de las pilas construidas también. Entonces, puente Yarumo Blanco. Desde la parte de arriba, con drones, esto es a 450 metros de altura, donde se aprecia la forma de herradura que tiene este puente. Más puentes que hicimos nosotros, que se pusieron a disposición de Colombia en el mes de noviembre del año pasado, y donde está esta que es la calzada nueva, y la calzada existente es la que va por aquí abajo, da una curva y sale por acá y sigue hacia la parte de Cajamarca. Este es uno de los sitios críticos que les hablaba,
¿cierto? Donde hubo participación de los especialistas, del contratista y de Integral S.A. y del consorcio Integral Interdiseños como interventores, donde teníamos unos tiempos también muy cortos, muy apretados, para lograr finalmente dar en operación ese proyecto que llevaba una serie de años con inconvenientes y situaciones que no vienen al caso en esta presentación, pero que finalmente era una necesidad de la nación llegar a inaugurar este corredor. Entonces, toda esta parte de estabilización de la cordillera central, como en este, fueron puntos críticos que, insisto, hubo una participación activa de los profesionales de la empresa, de la interventoría, para lograr las soluciones que aquí finalmente estamos mostrando a la salida de uno de los túneles y empataba con uno de los puentes construidos también y en operación. Entonces, ¿qué se logró con la inauguración el año pasado, donde Integral hizo interventoría de obras civiles? Pues dimos más de 3 kilómetros de túneles diferentes, insisto y clarifico, diferentes a el túnel principal. El túnel principal no está aquí porque pues esa interventoría de esas obras civiles no las, o sea, no hacen parte de esta presentación. Entonces, por ahora, los túneles cortos que se inauguraron suman más de 3 kilómetros. Los puentes a los cuales le hicimos interventoría suman casi 3 kilómetros, 2.8. Y tramos de cielo abierto, más de 10 kilómetros, para un total de 16.8 kilómetros de vía de doble calzada nueva, complementaria a la calzada existente. Y por último, aquí no se preocupen por leer, porque no se puede leer, que es ese texto pequeño. Lo colocamos aquí como muestra de que nosotros como interventoría participamos y desarrollamos este diseño de una cartilla. Esta es una cartilla turística para el proyecto Cruce de la Cordillera Central, donde la gente, esto se reparte, se ha repartido, y la gente es como, hagan de cuenta si estuvieran en el Parque del Café o si estuvieran en un parque de los que hay en la Florida, donde a medida que yo voy circulando por el corredor, puedo ir leyendo, este túnel se llama Cóndor de los Andes, y hay una reseña en la cartilla de cuál es la importancia del cóndor de los Andes y las características de esta ave emblemática de Colombia. Entonces, esta es una cartilla que realmente fue un aporte importantísimo a nosotros como interventores para la inauguración del proyecto. Eso es un proyecto, el primero, que ya terminó su construcción y está en operación. Ahora vamos a ver el segundo proyecto de éxito que estamos en ejecución. La fecha de inicio de este contrato de accesos al túnel Guillermo Gaviria Echeverry, que es la vía al mar desde Medellín hacia el Urabá. Es un proyecto que se firmó el acta de inicio hace más de un año, a mitad del año pasado, julio, y las obras como tal empezaron a finales del año pasado, es decir, diciembre del año pasado, y masivamente en enero de este año se empezaron a ejecutar unas obras que tienen unas características diferentes a nivel de topografía del proyecto de la línea, del cruce de la Cordillera Central. ¿Cuáles son esas características de este proyecto de la vía al mar? Es un corredor que va a unir Bogotá, Medellín y el Urabá antioqueño, donde hay un proyecto a nivel nacional de un puerto marítimo de gran importancia y que ha sido un anhelo de toda esta parte de Colombia. El desarrollo de todo este proyecto que va a unir Medellín con la parte del Urabá está enmarcado en un convenio donde participa la ANI, el INVIAS, el municipio de Medellín, la gobernación de Antioquia, y donde básicamente hay entidades, llámese ANI,
Gobernación, Invías, que estamos ejecutando este proyecto en varios tramos, ¿sí? El proyecto donde nosotros, como interventoría, estamos participando, los he señalado aquí en amarillo, que es básicamente la unión en una vía totalmente nueva. No hay nada. Ahí, como vamos a ver en las fotos, hay árboles, hay ríos y hay vegetación. No hay nada que une Santa Fe de Antioquia con el sitio de Cañas Gordas. Entonces tenemos aquí Santa Fe de Antioquia, que fue la primera capital del departamento de Antioquia, y estamos actuando como interventores de 19.4 kilómetros, denominado tramo 2. Así se denominó el tramo 2. El tramo 1, que está aquí en esta parte izquierda que estoy señalando con el puntero, también Integral es interventor de ese tramo 1, donde está el túnel principal denominado Guillermo Gaviria Echeverry, o como se conocía desde hace varios años, el túnel del Toyo. El Toyo es una parte geográfica denominada por acá en este sector, entonces pues se denominaba túnel del Toyo, pero ya desde hace un tiempo se denomina túnel Guillermo Gaviria Echeverry. Entonces nosotros vamos a estar aquí en el éxito que vamos a mostrar solamente en tramo 2, en estos 19.4 kilómetros, donde actualmente entre Santa Fe de Antioquia y ese sitio de Cañas Gordas hay 62 kilómetros, y vamos a pasar con el proyecto que estamos en construcción a 37 kilómetros. El tiempo va a pasar de 120 minutos a media hora. De 2 horas va a pasar a media hora. Insisto, solamente el óvalo, la elipse amarilla, este tramito de acá. Porque en total, el proyecto completo de Medellín al Urabá va a permitir que en 4 horas y media se tiene previsto que quede la circulación y llegar hasta el Urabá, disminuyendo en más del doble, casi en el triple, el tiempo de desplazamiento que hay actualmente. Entonces, repito, nos vamos a centrar únicamente en lo que denominamos tramo 2, 19.4 kilómetros. Y aquí está el tramo 2. Aquí está Santa Fe de Antioquia. Entonces, en esta ortofoto tenemos este corredor nuevo, donde actualmente la vía que tiene 120 kilómetros aproximadamente es esta línea amarilla. Fíjese la diferencia, solamente la diferencia de geometría horizontal, perdón, porque en vertical también tenemos una gran diferencia entre este corredor existente, que es la actual vía al mar, y el nuevo corredor que estamos construyendo nosotros por esta parte. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos en ejecución, o tenemos que ejecutar, 11 túneles, 13 puentes, 12.5 kilómetros de cielo abierto. Aquí nos hizo falta adicional, hay 4 túneles falsos, que son estructuras para compensar o prever de que no haya inconvenientes de operación el día de mañana en zonas inestables. Entonces hay 4 puntos identificados donde vamos a hacer túneles falsos. Entonces, actualmente, octubre 27, tenemos 31 frentes de trabajo. 31. ¿Cómo los estamos ejecutando? El Invías, que es nuestra entidad contratante, adjudicó la ejecución de la obra en 2 sectores. Un sector 1, que lo está haciendo una empresa, Cóndor S.A., y el sector 2 adjudicó estos otros 9 kilómetros del tramo 2, insisto, a un consorcio donde lo lidera una empresa Hidalgo de Ecuador, de amplia experiencia ya aquí en Colombia y exitosa experiencia. Entonces son 2 empresas muy consolidadas que están ejecutando estos 31 frentes de trabajo. Bueno, características que no vamos a leer de la obra y de la interventoría del sector 1. Nos vamos a ir al sector 1, y donde básicamente, pues aquí está en detalle los túneles, etcétera. Estos son los tramos a cielo abierto, pero, perdón, los tramos en ejecución de este sector 1, insisto, ¿cierto? Y donde básicamente en fotos, estas son fotos muy recientes, de 8 días para acá, de ejecución de túneles, emportalamiento de túneles, tramos de cielo abierto, todo nuevo, insisto,
todo nuevo. Esto es un cielo abierto denominado 1A, otro cielo abierto 1B. Fíjense las condiciones topográficas. Estamos ya realizando labores de estructuras de pavimento, granulares para estructuras de pavimento, porque una de las metas es este año, 2022, dejar pavimentado 2 kilómetros de esos 19.4 kilómetros que tenemos. Ahí están condiciones de estabilización de taludes. Fíjense acá, otro de los portales, este es el ingreso al túnel 3, denominado en este momento túnel 3, y un cielo abierto 6, que es esta parte de acá. Otro de los túneles, túnel 4. Y para el sector 2, también tenemos otras características, tenemos 19 frentes de trabajo, y aquí están ya unas condiciones algo más complejas que el sector anterior, que el sector 1, bordeando siempre el río Tonusco, que es este que aparece aquí a la izquierda, y fíjese las condiciones de trabajo que tenemos nosotros con una vía industrial aquí en esta parte, estabilización de taludes de cielo abierto, construcción de puentes que empatan con otro túnel que también estamos empezando a construir, más túneles, más portales de túnel, otros túneles, un puente nuevo que estamos construyendo, un puente importante sobre el río Tonusco, denominado Puente 6, pero fíjense aquí las condiciones, nosotros vamos al fondo de la foto, allá en la parte superior, yendo por aquí por este cañón, todavía nos falta construir vía, insisto, totalmente nueva. Entonces, desde este punto hasta el límite del proyecto, no hemos metido maquinaria en más de 4 kilómetros. O sea, en 4 kilómetros de este punto hacia arriba, todavía nos falta hacer el tratamiento de los árboles asociado a la licencia ambiental que le damos estricto cumplimiento. Y fíjense las condiciones hacia arriba, de donde vamos a llegar en unos meses ya con maquinaria a continuar con más frentes de trabajo. Entonces, con esos ejemplos, y ya para terminar, tenemos unas lecciones aprendidas, donde nosotros básicamente como interventores, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer cumplir las obligaciones contractuales. Ahí no hay, eso no es negociable. O sea, las reglas y las obligaciones, tanto de la interventoría como el contratista, las tenemos que cumplir o hacer cumplir. Eso es una obligación, ¿cierto? Pero adicionalmente, tenemos resultados exitosos en esa labor, donde tenemos objetivos claros, tenemos el conocimiento con todo el equipo interdisciplinario que hablamos, tenemos este factor de confiabilidad. Debemos ser confiables en la información que se suministra, ¿sí? Debemos enmarcar nuestros trabajos con transparencia y liderazgo y realizar el trabajo en equipo, que es fundamental. Aplicamos las buenas prácticas, ¿cierto? Y tenemos procesos de innovación permanentes, con la variable tiempo siempre enmarcada como una de las premisas fundamentales. Y en buenas prácticas, pues lo que sabemos que existe en la teoría, la confiabilidad y oportunidad, la participación activamente en el desarrollo de los trabajos, de las obligaciones, hacer recorridos con el cliente, no es lo mismo escribir y escribir que verlo en vivo. Entonces esos recorridos de obra son fundamentales y los hacemos con el cliente, los contratistas. Seguimos generando periódicamente informes gerenciales, no solamente mensuales, también semanales, incluso diario. Hacemos unos informes diarios con registros de cosas importantes que ha pasado en el día anterior. Estamos trabajando en varios de los frentes 24 horas y toda esa información, reiteramos, está en una nube de acceso controlado. Esa es una de las buenas prácticas. ¿Cuáles son los retos que nos quedan por vencer en este proyecto? Unos retos técnicos, como ya vimos, importantísimos, unos retos ambientales, sociales y prediales. La variable tiempo la tenemos que seguir manejando y siempre quiero finalizar con la pasión
el compromiso y el aporte que cada uno de los integrantes de un proyecto puede dar. Y más como interventoría, y más desde el cargo de dirección. Si esa bandera no se maneja, los funcionarios que trabajan con uno no lo van a sentir. Entonces las cosas y la profesión nuestra que es tan hermosa, la tenemos que desarrollar con pasión y con compromiso para tener finalmente los resultados, que es el fin primario de la contratación de una interventoría y la contratación de una ejecución de obra. Entonces, pues hasta aquí tengo la presentación y ahora creo que viene una ronda de preguntas del panel aquí invitado. Así es, por favor, entonces pueden hacer sus preguntas en el chat que dice PIR del evento en directo. Por ahora tenemos la siguiente pregunta, Juan Carlos. ¿Cree usted que el cambio de gobierno puede afectar el desarrollo del proyecto Accesos al Toyo? Hablando del proyecto de accesos al Toyo, no. Es decir, no le veo riesgo. ¿Por qué? Primero es un proyecto estratégico que a la nación le va a traer grandes beneficios. Tiene las apropiaciones presupuestales. Sí tenemos inconvenientes, tenemos retos por vencer, ¿cierto? Tenemos obstáculos por solucionar. Yo aquí no he utilizado la palabra problemas ni he expresado la palabra preocupaciones. No, eso es para otras instancias. Para vencer esos obstáculos y con el invierno, por ejemplo, un ejemplo, hemos tenido que ir actualizando unas intervenciones que no estaban contempladas originalmente. Pero eso es el deber ser de un proyecto nuevo. Lo que sí puedo terminar de responder es, no le veo riesgo en que este proyecto no vaya a finalizar. Es un proyecto estratégico. No te estoy oyendo, Carolina. Ah, qué pena. Dentro de las acciones hacia los contratistas, ¿ustedes tienen contemplado multas o sanciones? Pues es una de las reglas contractuales. Si no se cumplen las obligaciones y si no se dan las soluciones a las alertas tempranas que pueden originarse, pues lógicamente está contemplado incumplimientos, sanciones que están reglamentadas pues por el gobierno nacional. Entonces, pues sí, claro, el deber ser es que un proyecto exitoso no debería tener incumplimientos. Entonces, es una de las posibilidades, pero para eso también la entidad y la interventoría, el objetivo y el resultado es culminar, desarrollar y culminar proyectos sin tener inconvenientes de incumplimientos contractuales. Ese es el deber ser. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, en el proyecto en que usted participa, ¿cuál es el reto a vencer? ¿El cual puede ser el más repetitivo? El reto a vencer, los inconvenientes geológicos y geotécnicos que ya nos estamos encontrando, porque el tema de invierno, el factor invernal, ha modificado unas condiciones que hace 2 años se tenían previstas para la ejecución. Entonces, lógicamente, el invierno y todavía continúa esta ola invernal, según la proyección, hasta principios del próximo año. Entonces, continuará siendo un reto importante y permanente estar evaluando a tiempo y dándole solución a inconvenientes que tenga geológica y geotécnicamente la zona del proyecto, producto del manejo de las aguas.
Bueno, por ahora no veo más preguntas. Agradezco mucho tu participación, Juan Carlos. A la CCI les dejo en el chat en la encuesta para que nos ayuden diligenciándola y podamos mejorar para ustedes. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias a todos. Hasta luego.